כן, רציתי להגיד לכולם שבת שלום Quería ולהתחבר saludarlos de לשיעור nuevo שלך y ושמעתי quería עכשיו צוות ההלל שלך, compartir con ustedes שמעתם אותו ושרתם ביחד, algo que, בעצם la, המילים האלה de דיברו que עכשיו פה על el המסע grupo de alabanza acaba de cantar, y estas son palabras que nosotros לפתרון conocemos muy bien de Salmo 51, versículos 12 al 13. זה בעצם Señor, créame un corazón limpio. שיר תפילה Y esto es una שכתב דוד, שהוא salmo de נפגע oración que escribió ושכשמדובר David cuando לפני él אלוהים, cayó שהוא שופך את en עצמו, pecado en שופך su את הלב vida. שלו Cuando él derrama su ומבקש corazón, דברים מסוימים, él aquí está pidiendo cosas מבקש לב טהור, específicas. לב נקי, Le pide a Dios un corazón מבקש puro רוח y רצון, limpio, מבקש un חידוש espíritu בתורה correcto, una ובלימוד תורה. renovación de su espíritu והוא גם en, מבקש שאדון לא ישלח dentro de sí. לגרש אותו, Él le pide de que ישיב לו להישאר קרוב לאדון, y que no וגם y הוא que מבקש le pide al Señor que שבבריאות שלך esté cerca al לא Señor תיקח ממני. y no quites de זה mí tu Santo הכי Espíritu, בסיסי, así dice. שהוא Y לא ייקח ממנו רוח הקודש, esto es שהוא importante בסך para David, הכל que el ימשיך Señor אותו no sea בדרכו. yéndose, que el Espíritu Santo no וכמובן, sea yéndose de su בספר vida. האחרונים שלי אני התחלתי Los ודיברתי קצת יותר últimos על היחס שלנו עם mensajes, רוח הקודש. nosotros אני ארצה hablamos להמשיך לדבר acerca de la איתכם relación nuestra con el Espíritu בסעיפות Santo. האחרונות בנושא, Eso es lo que דיברתי hablé en las הרבה prédicas anteriores. על החשיבות Pero של רוח hablamos הקודש acerca de la בחיים שלנו, importancia del Espíritu Santo en וגם של nuestras vidas. הרשמיות שאדון שולח להיות בלב שלנו וללוות Nosotros אותנו hablamos de que el Espíritu ולמצוא Santo את es una הנשמה personalidad הזאת que nos כדי שיביא אותנו לפרקי acompaña, que זמן. Dios manda זה לא hacia נועד רק nosotros. לאנשים המתקדמים באמונה, Esto no ולא está רק destinado לאנשים שהם solamente para משרתים, personas que ולא son avanzadas en la אך fe, ורק למי שנולד sino מחדש, todos aquellos que han להיות nacido de בדבק nuevo, עם רוח הקודש בחיים שלך. estar עשינו ככה פרלל עם המשפחה, con את היחס במשפחה, una relación con el Espíritu אז Santo. מכאן Hicimos אנחנו también צריכים להתייחס לרוח un הקודש שחי paralelo בקרבנו. de cómo nosotros debemos ואנחנו tratar a יכולים nuestro, להגיד a nuestro Espíritu Santo que שבתקופה vive שלנו, dentro de בדור nosotros. שלנו, Yo puedo decir que en el יש tiempo en que התקפה vivimos עצומה על hay un המשפחות, ataque התקפה grande עצומה sobre נגד las familias, y ככה על המרחב nosotros vemos בקרבנו. esto no השטן solamente תוקף en el mundo, sino que באופן también en la iglesia. שצריך Satanás שכולנו ha נתאחד estado יחד atacando, במשפחה וביחס, y yo quiero decirles de ולא רק בתוך que המשפחה, cada uno de nosotros, Dios ha sido llamado para luchar por su familia. Si hay tensiones dentro de sus casas, no renuncien a su familia, porque el Señor nos ha llamado a luchar. Y hoy queremos hablar acerca de la relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obrará y hará su obra dentro de nuestros corazones. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de que debemos de luchar por nuestra relación con el Espíritu Santo. Y esto no debemos de tomar por sentado, porque queremos al Espíritu Santo en todos los ámbitos de nuestra vida, que nuestros hijos tengan al Espíritu Santo y caminen según el Espíritu Santo. Nosotros leemos en Gálatas 5:16 que dice de que sed llenos del Espíritu y no deis a la carne. Nosotros tenemos un llamado de caminar por el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne. Esta es una batalla espiritual. Estamos destinados a someternos al Espíritu Santo y a vivir de forma armónica con Él. Nuestro estatus de vida influye a nuestro estatus de relación con Dios. El Señor nos llama a rendirnos ante Él, a someternos a Él y no ponernos a nosotros mismos como el centro de nuestras vidas, sino a ponerlo a Él como el centro de nuestras vidas. Y hoy yo quería ver sobre acerca del tema de luchar por la relación con el Espíritu Santo. Y yo quería hoy hablar de dos figuras de la palabra de Dios. Son dos personajes que conocemos bien de la palabra de Dios. Queremos especialmente aprender de su relación
con el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca del rey Saúl y el rey David. Yo sé que cada uno de ustedes conocen algo acerca de sus vidas, pero al menos cada uno de ustedes saben qué pasó finalmente con David y con Saúl. Eh, Tal vez ustedes conozcan a Saúl más por el hecho de que perseguía a David, pero hoy vamos a hablar acerca de estos dos personajes y veremos de que hay muchos puntos compartidos que ellos pasaron en sus vidas. Los dos recibieron un llamado, el Señor obró por medio de ellos y yo quería verlos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros al final de cuentas vemos de que finalmente los resultados de sus vidas fueron distintos entre ellos. Y yo quería que nosotros veamos, por supuesto, esto es un tema grande y hoy no tenemos la posibilidad de leer todo lo que pasó con ellos. Yo tomé algunos sitios específicos de la palabra de Dios. Nosotros hoy mucho vamos a estar entre Primera de Samuel y Segunda de Samuel y veremos algunos puntos críticos que estuvieron en estos personajes y queremos aprender qué fue lo que les pasó y qué tenían ellos, por qué pasaron ellos y por qué terminaron siendo dos personajes tan distintos. Yo quería decir que estas dos personas empezaron sus vidas cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ustedes. Es decir, que hasta el momento en que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, eran personas sencillas, personas que habían miles como él alrededor, pero en un momento específico a ellos les pasó una situación que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y me gustaría que leyéramos estos pasajes. Primera de Samuel, versículo 6. Primera de Samuel 10, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Aquí se habla acerca de Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto es el caso de Saúl y el otro caso es el de David. De Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Saúl era una persona, primeramente era una persona sencilla. Él primero fue a buscar las mulas que se le habían perdido a sus padres, a su padre. Y mientras estaba en esa búsqueda, se encontró con el sacerdote, con el profeta Samuel, y él le dijo el llamado de Dios a su vida y le profetizó Samuel a Saúl lo que le iba a pasar, de que se iba a derramar sobre él el Espíritu Santo y se iba a convertir en otra persona. Y esto es un evento crítico que pasó en su vida. Verdaderamente el Espíritu de Dios se derramó sobre Saúl y este hombre cambió. Hubo un cambio en su corazón. Y si nosotros vemos al rey David en 1 Samuel 16, 13, ¿quién fue David antes de recibir su llamado? ¿A dónde lo encontraron? Él fue encontrado entre una familia de hermanos mayores que él. Estaba cuidando como pastor el rebaño. Nadie lo trataba en serio. Nadie se preocupó a traerlo hacia el profeta Samuel porque nadie había puesto atención quién era ese David. Nadie esperaba mucho de él. Pero vemos que aquí vino Samuel y dice Samuel que también lo quería ver y sobre él derramó el aceite porque el Señor lo había elegido para ser rey. Dos personas que antes eran personas sencillas, personas normales, reciben un llamado y reciben el Espíritu Santo que hace algo en sus vidas, el Espíritu Santo. Los otros regresan a sus vidas habituales porque inmediatamente no se convirtieron en reyes. Los dos volvieron después de ese evento a su vida normal, pero sí se convirtieron, sí hubo
algo se cambió en sus corazones. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando el Señor obra entre nosotros, algo cambia y nos convertimos en otras personas. Vamos a ver lo que ocurrió en sus vidas, lo que siguió ocurriendo en sus vidas. Miren, estas dos personas pasaron algo sobrenatural que les dio una victoria sobrenatural que les permitió ser personas famosas. Y este es el primer caso. Vamos a ver lo que pasó en la vida de Saúl en Primera de Samuel, capítulo 11, versículos del 6 al 7. Al oír Saúl estas palabras, el poder de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos. Bueno, hoy, miren, hubo un caso aquí que vinieron a atacar a una ciudad, y cuando atacaron a esa ciudad estuvo en una situación difícil. Y cuando vino esta noticia difícil al lugar donde Saúl vivía, todos empezaron a llorar. Las personas se les era difícil porque ellos sabían que no tenían ningún ejército para salvar. Tal vez sus familiares estaban allí y simplemente habían personas allí llorando sin esperanza, sin recursos como poder cambiar la situación. Era una situación así. Y después ve Saúl que las personas estaban llorando y en una situación así, él oye también la misma noticia, pero su respuesta fue distinta. De repente él se levantó y vemos de que algo en su corazón empezó a arder. En vez de someterse al miedo, Saúl se levantó y él obró con fortaleza y le manda un mensaje a todo el pueblo diciendo de que vamos a atacar a este lugar y vamos a salvar a estas personas. En ese momento no había un ejército ordenado, ni en ese momento no habían soldados profesionales. Desde cero se edificó todo, no sabíamos si tenían incluso espadas o algo o armas, y ellos caminaron tras Saúl y vencieron en ese combate, y fue una victoria tan increíble. Pero ¿de dónde vino ese poder a Saúl? ¿Será que era él mismo? Pues era el Espíritu Santo que el Señor le había dado, obrando por medio de él, dándole victoria a las personas que tenía alrededor. Y esto fue un inicio muy importante para él y el pueblo. ¿Y qué pasó con el rey David? Leamos un versículo que le pasó a él, capítulo 16, versículo 26. Primera de Samuel 17, 26. Ustedes ven de que esto es casi lo mismo. Vino David al campamento de Israel y ve a un gigante Goliat. Todos estaban asustados por el gigante. Y vino David, que nunca fue un soldado hasta ese momento, y empezó a preguntar quién era ese filisteo. Y decía, ¿quién es él? Voy a matarle. Yo sé que es una persona grande, pero las personas se preguntaban de dónde él tiene el poder y por qué no tiene temor como nosotros. Pues no era David, sino que era el Espíritu Santo que Dios le había dado dentro de él, le dio el poder. Miren estas dos situaciones. David fue a luchar
Y nosotros conocemos la historia a pesar de que nadie pensaba de que podría vencer a Goliat. Trajeron a David al rey Saúl y fue a la batalla contra Goliat y lo venció de una manera sobrenatural y fue el resultado del Espíritu Santo, el resultado y la unción del Espíritu Santo que el Señor le había dado. Desde ese momento, estas dos personas se convirtieron personas famosas, reconocidas, personas que todo el pueblo los conocía. Las personas hablaban acerca de Saúl, cómo el Señor lo usó. Lo reconocían como su líder. Cuando, por ejemplo, David volvió de su victoria, todos salieron y empezaron a danzar, diciendo, cantando que David había ganado, había vencido. Estas dos personas se convirtieron en líderes y famosos entre el pueblo y las personas querían hablarle. De repente ellos recibieron un estatus social alrededor de las personas que tenían. Qué buen inicio tuvieron estas dos personas, tanto para Saúl como para David, pero veremos también la continuación de sus vidas, tanto de Saúl como de David. Nosotros vemos aquí en 1 Samuel, en el capítulo 16, versículo 14, qué pasó con la vida de Saúl. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y el caso de David es 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. Miren, es tan triste leer lo que pasó con Saúl. Nosotros vemos que el Espíritu de Dios se fue de Saúl, se apartó de Saúl, y nosotros vemos de que su vida terminó no bien. Al final, Saúl terminó yendo a una bruja para que le adivinara el futuro, porque ya Dios no le respondía ni a sus preguntas. Y en 2 Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 3, nosotros leemos, son las últimas palabras de David, que al final de su vida, esta persona ve y dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Al final, David dijo que el Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí. Él hizo su obra por medio de mí durante toda mi vida. Nosotros vemos el ejemplo de Saúl, que el Espíritu Santo se apartó de él, y por otro lado, David, que se mantuvo con el Espíritu Santo hasta el final de su vida. ¿Será que Dios amaba más a David que a Saúl? David estuvo en situaciones de que casi perdió al Espíritu Santo y su relación con Dios. Nosotros queremos ver los casos de sus dos vidas y ver qué pasó con ellos y cómo cada uno de ellos, qué hizo cada uno de ellos en cada una de sus situaciones. Queremos ir ahora a Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y esto es lo que pasó con
Saúl y vamos a leer un evento que pasó en la vida del rey David. En el 1 de Samuel 24, versículos del 4 al 8. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, al ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Yo quiero decirles qué comparten estas dos situaciones. ¿Qué es el común denominador de estas dos situaciones? Vemos de que David tuvo una oportunidad increíble de deshacerse de Saúl. ¿Qué hay de qué comparten estas dos situaciones? ¿Qué las unifican estas dos situaciones? Primero ellos dos tenían mandamiento de parte de Dios, y sabía Saúl que tenía que esperar hasta que llegara el profeta Samuel. Em, Él tenía un ejército, Saúl, y sabía que él no podía empezar ningún ataque antes de que el profeta Samuel viniera y trajera y hiciera los holocaustos, y esto Saúl lo sabía de manera muy clara. Y por otro lado tenemos el asunto de David, que para él era prohibido alzar su mano contra un ungido de Jehová. ¿Cuál es lo segundo? ¿Qué hicieron con el mandamiento que ellos recibieron de parte de Dios? Saúl, por su lado, ve de que su ejército se le estaba desertando y se estaban yendo sus soldados, y su ejército convirtiéndose cada vez más pequeño. Se estaban yendo sus soldados, y él estaba viendo esto, el rey Saúl. Entonces él se apresuró y tenía que hacer algo. Pensó que tenía que hacer algo rápido. Por otro lado, David, cuando estaba en la cueva, tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando Saúl entró en la misma cueva, y terminar con esa vida de escapar fugitiva. Tuvo la oportunidad de terminar con esa vida, pensando de que tal vez David pensaba de que, ¿por qué no puedo estar en un lugar normal? Estoy perdiendo mi tiempo huyendo. Y en estos dos casos, tanto de Saúl como de David, los dos estaban bajo presión. A David lo presionaron sus hombres, su gente, porque le decían de que ya era suficiente de estar huyendo. Le decían: ahora es el momento de que puedes matar y terminar con esta historia y acabar y deshacerte de Saúl. Ya sabes de que Dios te ha ungido por rey y que vas a ser rey. Pero ¿cómo actuaron estas dos personas? ¿Qué hizo Saúl? Saúl vio de que su ejército estaba huyendo, se estaba yendo y estaba bajo presión. Y entonces él, en efecto, decidió tomar todo y hacerlo todo con su propia mano, y él decidió hacerlo. Miren, hay verdaderamente situaciones que las personas mismas pueden cambiar cosas. Eso no es pecado si, por ejemplo, tú tienes que cambiar de apartamento, o si estás sufriendo alguna enfermedad, ir al médico. Pero en este caso, Saúl sabía que él tenía mandado esperar primero a Samuel, pero él decidió, Saúl, obrar por su propia mano y menospreciar el mandamiento que Jehová le había dado. Nuestra carne quiere todo ahora y no
puede y no naturalmente no quiere esperar nada ni esperar a Dios. Hay muchas situaciones en nuestras vidas que la solución, hay muchas situaciones en nuestra vida que debemos esperar al tiempo de Dios, a la respuesta de Dios. Tal vez estás en un ejército, tal vez tu ejército se está escapando, pero hay que esperar en Dios. En ese momento, Saúl obró no en su carne, no en su espíritu, no en el espíritu, sino obró por medio de la carne. Estaba sometido a presión y él tomó. Pero la respuesta que después Samuel le dijo a Saúl fue de que él recibió una advertencia de parte de Samuel, pero nosotros no vemos de que Saúl toma conclusiones para sí mismo ni hace un cambio. Por otro lado, vemos que David, él simplemente estuvo en la misma situación, que también su alma estaba clamando y también sus hombres estaban clamándole. Tuvo otra situación parecida, David, pero en esta situación David dijo, no, a pesar de estar bajo presión y a pesar de que todo estaba bien acomodado para deshacerse de Saúl y que todo parecía que estaba bien ordenado y que era el momento adecuado, pero David sabía, él había recibido lecciones de parte de Dios y sabía el mandamiento de Jehová. Y esto no estaba escrito en la ley, pero sabía dentro de su corazón que para él era prohibido levantar su mano contra un ungido de Jehová. Y él entonces hace callar a sus personas y dijo que no iban a matar a Saúl, no iban a hacer eso. Nosotros vemos que en estas dos situaciones el primero obra según la voluntad de Dios y el otro no. El uno obra según su carne. ¿A quién queremos ser similares nosotros? Nosotros volvemos de nuevo a la historia y veremos de nuevo otra vez la vida de Saúl. Nosotros vemos que el Señor continúa hablándole. El Señor intenta darle, él de inmediatamente no corta su relación con Saúl, pero como Samuel ya le había dicho que él estaba en un lugar peligroso, en una situación peligrosa, ahora vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí hubo otro evento que él tenía que ir hacia Amalek, Saúl, y exterminarlo todo. Esto fue un mandamiento de parte de Jehová. Amalek simbolizaba a Satanás, simboliza a Satanás. Y esta era una misión simbólica que Dios le había dicho a Saúl que hiciera, y de eliminar de la faz de la tierra a Amalek. Y le dio este mandamiento por medio de Samuel también de que no tenía que tomar nada de botín. Pero nosotros vemos que Saúl hizo lo que el Señor le dijo, pero de repente ellos ven un botín grande que se podían ellos llevar a casa, y aquí empieza a haber una lucha dentro del corazón. Decía Saúl, pero qué lindas vacas y ovejas puedo yo llevarme a mi casa. Y dentro de sí hubo una lucha en su corazón diciendo, ¿cómo me puedo yo dejar pasar esta oportunidad? Y el pueblo tal vez lo presionaba y le decía a Saúl, ¿cómo podemos volver a nuestro pueblo con las manos vacías? Y si tal vez le dijo su pueblo, bueno, no va a pasar nada. Si nos llega a preguntar el pueblo por qué traímos con nosotros el botín, le vamos a decir que
estos animales son para sacrificarlos en holocausto y ofrenda a Dios. Ellos no pensaron, ellos más bien pensaron hacer su propia voluntad y tratar de cubrir el pecado frente a las posibles preguntas del pueblo que el pueblo le iba a hacer. Querían engañar, buscaban cómo hacer de que todo quedara ordenado para cubrir su propio pecado. Pero cuando Saúl regresó, volvió como victorioso diciendo que supuestamente había hecho todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y Samuel le dijo a Saúl de que Dios lamentaba haberlo puesto a él como rey por causa de lo que hizo. Nosotros seguimos en el capítulo 15 de Primera de Samuel, versículos 22 al 25. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Miren, pongamos atención a las palabras que el Señor nos está diciendo aquí. Él nos dice en su palabra que Él no quiere sacrificios, sino más bien que oigamos su voz. Le parece a Él mejor eso que obedecer su palabra. Mejor obedecer su palabra que los holocaustos. Se puede cambiar la obediencia a Dios por holocaustos o ofrendas. Si podemos decirle a Dios de que podemos alabar y ofrendar mucho a Dios. Dios recibe nuestras ofrendas de alabanza si nosotros estamos dispuestos a oír su palabra, si estamos dispuestos a someternos a Él y seguirle. Esto es importante, es muy importante. Y Samuel le dice a Saúl de que estaba en una situación espiritual peligrosa. Y yo me pregunto a nosotros mismos, si estuviésemos en la misma situación de Saúl, ¿qué hubiese sido lo correcto hacer? ¿Será que hubiese sido un buen momento para pedir perdón y arrepentirse ante Dios y saber cómo salir de esa situación? Pero ¿qué hace Saúl? ¿Qué fue importante en ese momento para Saúl en vez de arrepentirse? Vamos a leer los versículos 30 al 31. Y él le dijo a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. ¿Qué es lo que finalmente le era importante a Saúl? Al final de cuentas, se dirigió a Samuel y pidió de que lo honrara frente a los ancianos del pueblo, porque en ese momento Samuel no quería salir con él, no quería volver con él. Todo lo que quería Saúl en ese momento era que Samuel volviera con él, junto con él, y que el pueblo viera de que todo estaba bien y que no empezara el pueblo a preguntar por qué Samuel no estaba con él, y que no fuera afectada su autoridad frente al pueblo. Y esto fue tan triste en ese momento en que estaba mal espiritualmente frente a Dios. Lo que le importaba a Saúl era eso. Eso es lo que verdaderamente quieres, no perder tu reino, lo que verdaderamente te importa, que la gente, esto es verdaderamente lo que verdaderamente te importa. Y esto es muy triste, pero esto fue lo que hizo Saúl. Y como resultado de esto,
ocurrió lo que ocurrió a continuación en el capítulo 16. En ese capítulo nosotros vemos que el Espíritu Santo dejó a Saúl. Y esto no ocurrió de repente o porque Saúl hizo algo que no entendía, sino que ya era una situación compleja la que llevaba Saúl. Y lo más pesado de esta historia es que la vida de Saúl no terminó aquí, sino que él continuó siendo rey. Él seguía teniendo su reino y su ejército. Él siguió haciendo su cargo, pero el Espíritu Santo ya no estaba obrando por medio de él. Él decidió fundarse en sus recursos, confiar en su propia seguridad propia sin el Espíritu Santo. Y esto en realidad es tan triste, la vida de Saúl. Y yo quiero preguntarles a ustedes, bueno, con Saúl ya hemos entendido su situación, pero ¿qué pasó con David? ¿Será que David tuvo una vida sencilla? ¿Estuvo David en una situación de que pudo perder al Espíritu Santo y estuvo en una situación de riesgo o de peligro en su vida espiritual? La respuesta es sí. Vamos a ir a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Es una historia que nosotros conocemos muy bien, pero leeremos solamente un pequeño fragmento de esta historia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ustedes conocen la historia de David y nosotros vemos palabras pesadas que Dios le dio a David por medio del profeta Natán, que él había hecho algo malo frente a Dios y muy pesado frente a Dios. Y cuando le ocurrió esto a David, él tuvo como 10 años. Esto fue después, David vivió en ocasiones, tenía inseguridad de su propia vida. Diariamente vivía así y en ese tiempo aprendió a depender mucho de Dios en cada día que pasaba. Pero de repente llegó un tiempo en el que ya era rey, que tal vez en su tiempo de persecución él anhelaba un tiempo así. Ya era rey de Israel. Él ya había vencido como rey a todos sus enemigos. Ya no existía Saúl que lo persiguiera, y él ahora era un hombre grande y famoso, un rey famoso, y tenía bastantes amistades y él era millonario o muy rico, pero entonces su relación con Dios empezó a deteriorarse poco a poco. Nosotros sabemos de que el alejamiento de Dios ocurre paso a paso sin poner mucha atención, sin darnos cuenta mucho de eso, pero los resultados podemos verlos en su vida después, en la vida de Saúl. De repente, en la vida de David. De repente David vio a una mujer y ve de que esta Betsabé era la mujer de Uría. Y él hace pecado con esta mujer y empezó a tratar de cubrir este pecado de alguna manera. De repente él mandó una carta con instrucciones de cómo dejar solo a Uría en el campo de batalla para matarlo. David no se esperaba de que hiciera eso. En otro tiempo, nadie esperaba de que hiciera esto, pero no era el mismo David. No era el mismo David que pedía el rostro de Dios, sino que era un David en este tiempo que ya era una persona de que podía enviar su ejército y quedarse en Jerusalén a descansar. Y esto fue una situación muy, muy peligrosa para David. Y Dios le dice que había menospreciado
lo había menospreciado a él. Había menospreciado el mandamiento que Dios le había dado y nosotros vemos aquí que Dios está obrando como juez. Él puso a un lado todo lo bueno que había hecho David. Bueno, pero si David había cantado salmos a Dios y quería hacerle una casa a Dios, era un hombre que mucho Dios hablaba por medio de David, mucho, pero Dios en ese momento puso eso a un lado y le dijo a David, tú hiciste un pecado, fue juez con David y tú pisoteaste mi mandamiento y hiciste en contra de lo que yo te había dicho, explícitamente en contra. Nosotros a veces, nosotros hablamos mucho de Dios, de que Él es un buen padre para nosotros y eso es cierto, pero Dios tiene su otro lado. Él es un Dios juez que va a juzgar al mundo. Así que recordemos de que somos hijos de un juez. Somos hijos de un juez. Así de que cuanto más nosotros necesitamos poner atención. ¿Quiénes somos nosotros? El Señor no dijo, bueno, David es mío, es mi hijo, y a los otros sí los juzgo, pero David no lo voy a juzgar. Pero no, Dios le dijo que no recibía lo que había hecho David y no le permitía lo que había hecho. ¿Y qué fue entonces la respuesta de David? Piensen por un momento, piensen, en ese momento, en ninguna cosa David en ese momento, lo que hizo David no fue mejor que Saúl, sino que estuvo en una misma situación de riesgo espiritual que Saúl. Pero lo que Saúl no hizo fue arrepentirse sinceramente frente a Dios. Por otro lado, por el contrario, David sí fue al Señor y entendió la situación y él entró en una guerra contra su propio ego y su naturaleza para someterse ante Dios. Muchas personas, a todos se les es difícil arrepentirse. Siempre, naturalmente, por naturaleza creemos que tenemos la razón. No importa lo que hagas. Si ves a una discusión entre dos personas, cada uno pensará de que tiene la razón. Esto está en nuestra naturaleza, admitir de que he cometido un error. Nos es difícil reconocer que me he alejado. Y David entró en razón y no empezó a justificarse y decir, bueno, la vida y las circunstancias de la vida finalmente me llevaron a hacer eso. Él no buscó justificarse. Él se fue, David fue a arrepentirse y se humilló en arrepentimiento. Miren, David, según las escrituras, según la vida, según el tiempo de la ley, ¿qué hubiese tenido, cuál era el castigo que merecía David por su pecado? Él merecía ser apedreado, porque según la ley de Moisés, quien hubiese cometido adulterio, la paga del adulterio era el apedreamiento, ser apedreado, y ese era el castigo. Pero Dios sabía David de que nadie iba a venir a apedrearlo por causa de su estatus, porque era el rey, porque porque él entendía muy bien de que nadie iba a venir a apedrearlo por causa de su estatus y el reconocimiento que tenía. Y podemos seguir. David pudo haber dicho que tenía mucho dinero y tenía muchas personas y David pudo seguir adelante y tratar de tapar el pecado de alguna manera, pero David entendió
de que si él continuaba su vida, él hubiese continuado su vida sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo en su vida. Y este fue un momento en que tenía que decidir David qué camino tomar. Y yo quiero volver a Salmos, el salmo con el que empezamos hoy. Y cuando está David en esa situación, después de pecar, lo que pide David a Dios es que le convierta su corazón en un corazón puro. En Salmos 51 está escrito eso. ¿Y qué estaba aquí él orando, David, diciendo? Él decía de que no quería seguir sin él. David le decía a Dios, puedes tomar de mí el reinado y tomar todo lo que quieras, mi honra, las personas que me honran puedes tomar de mí, pero por favor el Espíritu Santo no me lo quites. Esto era tan importante para él que estaba dispuesto a que Dios le quitara todo salvo el Espíritu Santo. Esto es la lucha espiritual. Él no quería continuar sin el Espíritu Santo. Él no quería guardar su apariencia. Él no quería una vida así. Le dijo a Dios, yo quiero una vida con tu Espíritu Santo. Yo entiendo de que no puedo volver a la vida a Uriah, ni puedo restablecer su casa. Yo sé de que van a haber consecuencias para mi vida, pero por favor, el Espíritu Santo no me lo quites. Y eso fue lo que David le dijo a Dios cuando estuvo en riesgo espiritual, por el contrario a lo que hizo Saúl. David vivió bajo las misericordias de Dios, vivió bajo la ley de Moisés, pero vivió también bajo las misericordias de Dios. Quería resumir lo que nosotros hemos hablado y preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué posición nos encontramos? ¿Cuán preciado para mí es el Espíritu Santo? Nosotros vimos aquí a dos personas que recibieron, que empezaron, pero vimos de que uno obró según la carne y no quiso dominar su carne, no quiso someterse a Dios, sino que decidió mentirle a Dios en vez de arrepentirse. Él solo buscó cómo mantener su estatus, su clase en su vida. Por el contrario, vimos a el otro personaje que estaba dispuesto a renunciar a todo, que estuvo dispuesto a oír al Espíritu Santo mientras sus hombres lo presionaron para matar a Saúl, y él, porque él sabía de que eso era un pecado, asesinar al ungido de Dios. Vemos también en este personaje a David, que se arrepintió. Lo que salvó a David era su sensibilidad al Espíritu Santo y la disposición de someterse a Dios y al Espíritu Santo. Nosotros queremos terminar con Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto está escrito en el Nuevo Testamento, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Señor nos llama. Aquí hay dos caminos. O vivir según la carne, o vivir según el Espíritu y hacer morir las obras de la carne, y de esa forma viviréis. Elijamos el camino correcto que Dios quiere que elijamos. Yo quiero que nosotros terminemos en oración. El grupo de alabanza puede ir viniendo. Vamos a orar.
Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Venimos ante ti, oh Jesús, y te agradecemos por tu palabra que nos da luz a nuestras vidas. Gracias por el camino que tú nos diste y gracias por el Espíritu Santo que tú nos das a nuestra vida. Queremos nosotros tanto valorar esto, que esto es algo preciado que tú nos elegiste a nosotros para ser tus hijos. Estamos aquí, Señor, y tú nos diste camino hacia el Padre y nos diste un futuro contigo en la eternidad. Hoy queremos venir ante ti, Señor, y estar frente a ti, poner nuestras vidas ante ti, Señor. Oh, por favor, Señor, simplemente tomemos unos